En efecto, fui violenta y arbitrariamente detenido ese mismo día, el 7 de diciembre, arresto al cual se sumaron posteriores medidas coercitivas para mantenerme en una situación de encierro en la cárcel de Barbadillo, justificándose bajo el pretexto de que como mandatario habría sido intervenido en flagrancia delictiva. El abogado Wilfredo Robles leyó la carta que envió el presidente Pedro Castillo al secretario de la ONU, en la que el mandatario agradeció la preocupación de los organismos defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas por la violación continua de los derechos en el Perú desde el 7 de diciembre del 2022. En esa carta, el maestro Chotano denunció la falta del debido proceso y la arbitrariedad de su detención, pues en su caso no fue respetada la inmunidad que le correspondía en su condición de jefe de Estado. También aseguró que fue víctima de una campaña de demolición mediática y política y de un golpe de Estado lento y multidimensional. El presidente Castillo también puntualizó que su mensaje solo quedó a nivel de acto político declarativo y no constituyó un acto de gobierno formal propiamente dicho, pues no se elaboró ninguna acta del mensaje presidencial ni tampoco se emitió ningún decreto, mensaje que era imposible que diera lugar a algún acto administrativo porque no contaba con el referendo del Consejo de Ministros tal como lo exige la Constitución. Además, declaró que su caso estaría siendo bloqueado por la Secretaría de los Procedimientos Especiales, por lo que exigió una explicación por el retraso de su denuncia y solicitó la imparcialidad del grupo de detenciones arbitrarias. A continuación, te mostramos el video. Muy buenas tardes, queridos connacionales. Vamos a proceder centralmente y estrictamente a dar lectura a la carta que ha sido remitida en la fecha por los canales correspondientes al secretario general de las Naciones Unidas, suscrito por el presidente José Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra en cautiverio y es el primer preso político de esta dictadura. Dice, referencia, denuncia ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, con atención a Volker Turk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Omar Snider, Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Fabian Rudyard, Darius Staniulus, Marcelo Eliseo Scapini, Ricciardini y Heidi Scroderus Fox, miembros de la mesa directiva del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Carta al secretario general de las Naciones Unidas. Prisión de Barbadillo, Lima, Perú, 30 de enero de 2024. Señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, New York. Señor secretario general, le expreso mi respetuoso saludo y agradecimiento por la preocupación de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas con respecto a la sistemática y continua violación de los derechos humanos sucedida en el Perú desde el 7 de diciembre de 2022, día en que fui apresado arbitrariamente, sin el debido proceso para la inmunidad del jefe de Estado que me corresponde. Todo ello fue producto de una conspiración entre jefes militares y policiales con fiscales, jueces y congresistas, siendo inmediatamente destituido de manera fraudulenta del cargo por parte del Parlamento, el cual se apresuró a instaurar un gobierno de facto, designando a la señora Dina Boluarte como presidenta interina, lo que no fue aceptado por el pueblo, que en muchos lugares salió a las calles para protestar contra la ilegitimidad del régimen impuesto y reivindicando el respeto a la voluntad popular y el derecho a la participación política del pueblo, pues se había atentado contra el sistema democrático y el Estado de Derecho en nuestro país. Antecedentes. Como antecedente inmediato
del golpe de Estado en contra de mi gobierno, se debe tener presente el proceso electoral del año 2021, donde aparece mi participación como candidato atípico, no solo porque no pertenecía a la llamada clase política de la capital Lima, sino también porque habiendo hecho toda mi vivencia en la aldea rural de Puña, Cajamarca, vengo de los sectores marginalizados históricamente en el Perú, campesinado indígena, por lo cual fui percibido como el candidato de los invisibles de nuestra sociedad, y por ello nuestro triunfo electoral nunca fue aceptado por los sectores oligárquicos, quienes durante 200 años han hegemonizado y dominado absolutamente la economía, la política, así como los demás ámbitos de la sociedad peruana. Yo asumo como nuevo mandatario el 28 de julio del 2021 y desde el primer día de mi gestión fui sometido junto a mi familia y mis votantes a un ataque demoledor y sistemático desde el Congreso y las grandes empresas informativas de radio, televisión, prensa escrita y digital, cual si fuera un intruso que nunca debió incursionar en una parcela reservada para unos pocos notables o políticos profesionales. A esa campaña de demolición se va a sumar la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien va a actuar como una furibunda opositora política antes que como defensora de la legalidad, convirtiendo al Ministerio Público en una fábrica de carpetas fiscales contra Pedro Castillo. El Congreso rompió el equilibrio de poderes mediante la ley 31.355, que le suprimió al Poder Ejecutivo la facultad para plantear cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso y de organismos constitucionalmente autónomos. De esa manera se acaban con los pesos y contrapesos y el Parlamento pasa a ser el poder dominante y va a contar para ello con la colaboración de los miembros del Tribunal Constitucional elegidos por el mismo Congreso, quienes votarán para no declarar inconstitucional dicha norma y así dejarla vigente para que desde el Poder Legislativo prosigan con su plan de derrocar al gobierno legítimamente elegido. Y emprendieron un tercer procedimiento de vacancia presidencial que sería debatido en el Congreso el día 7 de diciembre del año 2022. Proclama presidencial del 7 de diciembre de 2022. La campaña de demolición mediática y política fue la gestación de un golpe de Estado lento y multidimensional hasta llegar a su consumación y culminación el día 7 de diciembre del 2022, en el que al verme acorralado por las fuerzas golpistas en el Parlamento y al notar movimientos extraños de tropas militares y contingentes policiales, decidí emitir un mensaje por televisión nacional mediante el cual, recogiendo el clamor popular, hago un anuncio simbólico de cierre temporal del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y un gobierno de excepción con la reorganización del sistema de justicia que incluían el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, agregando que comunicaría de todo ello a la Organización de Estados Americanos, OEA, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Reitero que ese mensaje solo quedó a nivel de un acto político declamativo y no constituyó un acto de gobierno formal propiamente dicho,
pues no se elaboró ninguna acta del mensaje presidencial, ni tampoco se emitió ningún decreto. Mensaje que era imposible que diera lugar a algún acto administrativo, dado que no contaba con refrendo del Consejo de Ministros, tal como lo exige la Constitución Política. Vulneración a las prerrogativas constitucionales previstas para los jefes de Estado. Pese a ser un acto meramente declarativo, el mensaje emitido fue tomado como pretexto para mi arresto ilegítimo y luego ser defenestrado de manera inconstitucional por el Congreso, que procedió a votar una resolución con la que declaró mi incapacidad moral permanente como presidente de la República, violando su propio reglamento, pues no existía una moción de orden del día, ni tampoco una moción de vacancia con ese contenido. Tampoco respetaron los plazos, ni se me permitió ejercer mi derecho a la defensa como jefe de Estado acusado. En lugar de eso, luego de intervenirme con comandos de élite en la vía pública, me condujeron para ser encerrado en una base policial donde no pude enterarme de lo que estaba sucediendo y así ganar tiempo para realizar la votación en el Congreso, con la cual van a ponerle un ropaje formal a lo que en realidad fue un golpe de Estado. Sobre mi detención arbitraria por las autoridades del Estado peruano. En efecto, fui violenta y arbitrariamente detenido ese mismo día, el 7 de diciembre, arresto al cual se sumaron posteriores medidas coercitivas para mantenerme en una situación de encierro en la cárcel de Barbadillo, justificándose bajo el pretexto de que como mandatario habría sido intervenido en flagrancia delictiva por hechos que se pretende calificar como delito de rebelión, cuando no aparecen sus caracteres, y también sin respetarme la prerrogativa del antejuicio político que establecen los artículos 99 y 100 de la Constitución para quien ostenta el cargo de presidente de la República. Así, mi detención se produjo violando el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece como regla que nadie podrá ser privado de su libertad, y como excepción a esta regla, que solo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta, en el caso específico del Perú, la Constitución establece que la detención solo puede ocurrir por un mandato judicial suficientemente argumentado o por parte de las autoridades policiales cuando éstas advierten un caso de flagrante delito. Sin embargo, en mi caso ha mediado una orden superior de los altos mandos castrenses y policiales y no la percepción sensorial de mis captores, que eran los mismos encargados de escoltarme. De esta manera han dado cumplimiento a una consigna y plan de golpe de Estado, además de que, como ya lo dije antes, cualquier procedimiento penal requiere de un antejuicio político que ha sido omitido en mi caso. Así, mi detención, pongo en su conocimiento que luego de que los jueces, alineados con el nuevo gobierno, me impusieran prisión preventiva, he sido traído a una prisión en la cual se me ha mantenido bajo incomunicación telefónica con mis más cercanos familiares, tales como mi esposa e hijos, quienes han tenido que refugiarse en los Estados Unidos mexicanos ante la persecución feroz de parte de la policía y la Fiscalía del régimen. También se me ha tapado con toldos toda posibilidad de recibir la luz solar. También se me castiga cortándome la visita por meros saludos que aparecen a mi nombre en redes sociales que yo no manejo, así como otros métodos penitenciarios que lindan con la tortura y que son violatorias de las denominadas reglas Nelson Mandela.
graves violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Dina Boluarte. Ante el golpe de Estado materializado en mi apresamiento e irregular destitución, amplios sectores de la población del sur del Perú se declararon en desobediencia civil y en insurgencia, desconociendo a la usurpadora puesta por el Congreso Dina Boluarte, quien había ocupado hasta entonces el cargo de vicepresidenta. El rechazo y la protesta de la población desarmada fue respondido por el gobierno de facto con una estrategia de violación sistemática de derechos humanos, siendo el elemento más grave el uso de las ejecuciones extrajudiciales contra personas desarmadas, de las que se cuentan más de 70, a los cuales se agregan cientos de casos en que los homicidios quedaron en grado de tentativa, heridos por arma de fuego, propósito en el cual han empleado armamento de guerra, fusiles de asalto contra la población civil. Más que un uso desproporcionado de la fuerza, en el caso del Perú se han empleado medios letales prohibidos para contrarrestar protestas sociales. Se emplearon también detenciones masivas, torturas, campañas de guerra psicológica a través de medios de comunicación para estigmatizar como enemigos y terroristas a los manifestantes. Se ha criminalizado hasta el hecho de brindar posada, compartir alimentos o agua con los manifestantes que llegaban a la capital. Paralización de mi caso ante el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas. En fecha 6 de marzo del año 2023, mi abogado Wilfredo Robles Rivera ha presentado una petición respecto a la detención arbitraria perpetrada en mi contra en las oficinas del Grupo de Detenciones Arbitrarias en Ginebra, pedido que fue respaldado por la organización Red Nacional de Derechos Humanos. Han transcurrido casi 10 meses de presentado el documento y sin embargo, hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta de su calificación o de las indagaciones que se estén realizando, pese a que a mi abogado ha estado pidiendo constantemente se le informe acerca del estado actual de la denuncia presentada. Nunca hemos obtenido ninguna respuesta. Es preocupante que mi caso presuntamente está siendo bloqueado por la Secretaría de Procedimientos Especiales, situación que violaría la resolución 5.1 del Consejo de Derechos Humanos, artículos 85, 86 y 109 principios. Esto nos recuerda las críticas de un antiguo experto independiente en el sentido de que la Secretaría del Alto Comisionado no funciona de manera objetiva y profesional, sino ideológica y selectiva. Señor Secretario General, a través de usted hago una exhortación a la mesa directiva del Consejo de Derechos Humanos y a los estados partes de este órgano para que soliciten información a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que brinden la explicación sobre el retraso de mi denuncia, situación que pondría en cuestionamiento la independencia y objetividad de su mandato y de la oficina que tiene a su cargo. A su vez, es vital que el grupo de detenciones arbitrarias no adopte una postura parcial y unilateral respecto a la vulneración de los derechos a la defensa y a la libertad en el contexto del golpe de Estado asestado en mi contra por parte del sector opositor a mi gobierno. Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer llegar toda la información que sea útil para que el Alto Comisionado y la Oficina del Alto Comisionado y todos los organismos de derechos humanos puedan cumplir con su labor de promover y proteger los derechos humanos en el Perú, lo que significa el reconocimiento de una política sistemática de violación de los mismos por parte del gobierno de facto encabezado por Dina Boluarte. El Perú vive un lawfare, un Congreso
que monitorea al Poder Judicial y una ex fiscal de la Nación investigada con el defensor del pueblo y varios congresistas en una presunta organización delictiva. Situación que me obliga a acudir al Sistema Universal de los Derechos Humanos para buscar justicia, ya que en mi país no me garantizan el debido proceso y la imparcialidad. Se ha dictado una medida cautelar de 36 meses de prisión en mi contra, pese a que no existe sentencia firme, y actualmente la Fiscalía me acusa de un alzamiento armado que nunca he cometido y pide al Poder Judicial que imponga 34 años de condena. Ambos están preparando una farsa de juicio en mi contra para poder aferrarse al poder mal habido, y para eso cuentan con el respaldo de las cúpulas militares y el poder mediático, violando el principio del derecho internacional de la presunción de inocencia y de poder seguir mi proceso en libertad. Quedo a la espera de su respuesta, para lo cual estoy dejando los datos de mi abogado defensor. También le pido que se permita la participación significativa de los organismos de base de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas en el proceso a iniciarse. Atentamente, José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República en cautiverio, preso político de la dictadura. Pedro Castillo, libertad. Pedro Castillo, libertad. Pedro Castillo, libertad. Hemos leído la carta presentada por el presidente Pedro Castillo a la sede de la ONU. Pedro Castillo, libertad. 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 Presidente no está preso. Está secuestrado. Queridos connacionales, queridos compatriotas, esta ha sido la carta que el presidente Pedro Castillo ha remitido al secretario general de las Naciones Unidas, a la cual acabamos de hacer lectura, y la misma que en copia física también ya se cuenta en esta sede, en el despacho de los diplomáticos, que les corresponde tramitar. Entonces, quedamos a la espera de que los organismos internacionales de derechos humanos puedan gestionar la situación del presidente Pedro Castillo. Esperamos la respuesta. Dado que como sabemos y como lo sabe todo el pueblo peruano, no se encuentra privado de su libertad por razones jurídicas, sino por razones políticas, por una consigna política de un bloque de mafiosos, de un bloque de golpistas, donde se ha juntado la peor ralea de la política peruana, la peor ralea de quienes siempre han operado para convertir el sistema de justicia en una comarca de corrupción, una comarca de corruptelas. Entonces, sabemos que esa gente ahora tiene el control de las instituciones, que no hay independencia de los jueces, fiscales. Entonces, es por eso que estamos acudiendo a los organismos de las Naciones Unidas y esperamos pronta respuesta. Asimismo, para que cese toda la política represiva de esta dictadura, quienes precisamente utilizan fuerzas armadas, fuerzas policiales, ¿no? Utilizan no solo el personal, los recursos humanos del Estado, sino incluso los recursos materiales para reprimir. E incluso toda esa situación tiene que cesar. El pueblo no acepta esta dictadura, no acepta a la usurpadora, y está en su derecho de no aceptarlo. Entonces, estimados compatriotas, he cumplido pues con la tarea de poder transmitir
compartirles la carta en su integridad, que estará a disposición de ustedes en archivo PDF también para que la puedan leer, la puedan difundir. ¿Y tú qué opinas de la carta que envió Castillo al secretario de la ONU? ¿Crees que el maestro Chotano obtenga una respuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.